Ah, Repetimos entonces Efesios capítulo 5 y versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y mire lo que dice el verso 27: a fin de presentársela a sí mismo. Y aquí viene el punto: una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Notemos: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Mis queridos hermanos, el plan de Dios para nosotros es precisamente ese: que lleguemos a ser una iglesia gloriosa, que lleguemos a ser una iglesia gloriosa. ¿Qué es gloria? ¿Qué es gloria? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce como gloria es kabod, kabod, y se refiere a la manifestación visible y resplandeciente de Dios. Esa palabra kabod también se traduce como honor, como majestad. También se traduce como reputación, como multitud. También se traduce como poder, como riqueza. Y en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce como gloria es doxa, doxa, y significa esplendor, luminosidad, luminosidad que emana de la misma presencia de Dios. Esa palabra doxa también puede significar honra y estimación en el griego. Realmente, hermanos, hay mucho que decir sobre esa palabra gloria y sobre la gloria de Dios. De hecho, el pastor Bailey escribió todo un volumen, todo un libro sobre ese tema, la gloria, y se lo recomiendo. Pero hoy quiero compartir con ustedes el punto de que Dios quiere convertirnos a todos nosotros en su iglesia gloriosa, en una iglesia gloriosa, como acabamos de ver ahí en el capítulo 5 de Efesios y versículo 27. El pastor Bailey, muchos años atrás, le venía preguntando al Señor cuál es el fin de todo esto del cristianismo y de la vida cristiana, en fin. Y el Señor siempre le respondía: gloria. Y le volvía a preguntar y el Señor le respondía: la gloria. Así que empezó a pensar en serio en el asunto y escribió este libro. ¿Sabe? Pablo dice que es el pecado el que nos impide a todos nosotros aspirar a tener esa gloria, la gloria de Dios. Así lo dice el capítulo 3 de Romanos y versículo 23, una escritura ampliamente conocida por todos. Dice Pablo: por cuanto todos pecaron. Y mire lo que dice: y están destituidos
de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, y aquí refiriéndose a judíos y gentiles, porque ese es el tema que viene abordando Pablo, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por supuesto, para lograr obtener esa gloria, hay que empezar por donde hay que empezar para obtener la gloria de la cual estamos destituidos por el pecado. Debemos empezar por donde hay que empezar. El verso siguiente dice de la siguiente manera, verso 24 ahora, Pablo dice que debemos ser justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando entregamos nosotros, mis queridos hermanos, nuestra vida a Cristo y somos redimidos, alcanzamos la redención, empezamos el proceso, empezamos a experimentar ya el inicio de esa gloria de Dios. Por supuesto, su gloria no es algo que alcanzamos de la noche a la mañana. Su gloria es progresiva, se alcanza de una manera progresiva en nosotros. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí se nos presenta la verdad de que el tema de la gloria es algo progresivo, y es muy interesante que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, es el que de alguna manera hace que la experiencia de la gloria sea una realidad en nosotros, una realidad en nosotros. Hermanos, necesitamos definitivamente tanto de su palabra, porque como leímos en Efesios 5, su palabra, representada ahí en el agua, nos lleva a convertirnos en una iglesia gloriosa, pero aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo también nos conduce a alcanzar la gloria, poco a poco, de gloria en gloria. Así que, hermanos, importantísimo, creo el domingo pasado mencionamos también tanto la palabra como el Espíritu Santo en esa ocasión para ser santificados, pero aquí es para alcanzar la gloria del Señor finalmente. Debemos, hermanos, insistir en este punto. Todos, absolutamente, debemos tener no solo a Cristo en nuestro corazón, sino debemos tener también el bautismo en el Espíritu Santo para poder ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok, pero debido a que estaremos considerando, hermanos, sobre la iglesia gloriosa hoy, quisiera que viéramos un poco acerca del glorioso y majestuoso templo de Salomón. La verdad es que el templo de Salomón es una de las figuras más maravillosas de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y hermanos, si algún templo tuvo gloria, fue el templo de Salomón, y por eso quisiera que consideráramos algunos aspectos de ese templo. Todo cristiano nacido de nuevo, y lo sabemos muy bien, y lleno del Espíritu Santo, sabe
perfectamente que es templo de Dios. Así lo dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 3:16. Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que se nos está comparando a nosotros como iglesia como un templo, y es por eso que queremos ver algo acerca de la gloria del templo de Salomón, porque, hermanos, la iglesia es el templo de Dios. Así que el templo de Salomón es una figura de el templo postero, que es su iglesia. Y como estaremos viendo hoy, el deseo de Dios es que la gloria que tuvo el templo de Salomón la experimentemos también nosotros como iglesia. Pero no al nivel de ellos, aún mayor, mucho mayor, ya que el profeta Ageo, al comparar ese templo de Salomón con la iglesia postrera, dijo que la gloria postrera de esta casa, hablando de la iglesia, será mayor que la primera, hablando de la gloria del templo de Salomón, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así lo dice Ageo, capítulo 2 y versículo 9. ¿Ok? Quisiera que viéramos solo algunos detalles que se nos presentan sobre el templo de Salomón y su construcción, para que nos ayuden, hermanos, a entender lo que Dios está haciendo en nosotros y hará en nosotros, para que finalmente obtengamos esa gloria. La historia, hermanos, la conocemos. David quiso edificarle a Dios un templo digno, digámoslo así, pero Dios no se lo permitió. Le dijo: David, tú has derramado mucha sangre, tú no vas a edificar el templo, será tu hijo el que lo va a hacer. Así que a David no se le permitió construir el templo. Sin embargo, David le entregó a su hijo Salomón prácticamente la papa pelada para que él sí lo construyera. David fue el que realmente craneó todo lo del templo de Salomón. Le entregó los planos, le entregó los recursos, los materiales, en fin, le entregó todo para que Salomón ya solo edificara el templo. Bueno, comenzaré diciéndoles que el propósito que tenía el rey David para el templo de Salomón, fíjese bien lo que voy a decir, es el mismo que tiene el Hijo de David, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para nosotros. Nosotros que somos su templo. Leamos, hermanos, unas palabras que están ahí escondidas, pero que realmente son impactantes. David, dijimos, no se le permitió construir el templo, pero él dijo estas palabras en 1 de Crónicas, capítulo 22 y versículo 5. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. O sea, él como que le falta, ¿verdad? Le falta. Y no sé, tal vez David estaba pensando que a Salomón para la empresa que David tenía en mente no iba a dar la talla. Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, dijo él. Y mire lo que dice: y la casa que ha de edificar a Jehová, mire lo que dice, ha de ser, ¿qué dice ahí? Magnífica por excelencia. Ha de ser magnífica
por excelencia. Casa que se ha de edificar a Jehová, la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Y mire lo que sigue diciendo: para renombre y honra en todas las tierras. Para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Él dijo: bueno, este todavía está muchacho, yo lo voy a ayudar y le voy a dejar todo encaminado. Él todavía está tierno, pero la verdad es que la casa que va a edificar tiene que ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Mis amados, el propósito de Cristo, el Hijo de David, es que su iglesia, su templo, sea exactamente eso: magnífico por excelencia. Magnífico por excelencia, para renombre y honra en cada rincón de esta tierra, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mis amados, esto realmente es algo que nos confronta, nos desafía, nos reta. Que nuestras vidas, como templo de Dios que somos, sean eso, magníficos por excelencia, sean un testimonio glorioso para el mundo entero antes de la segunda venida del Señor. Ahora, otro asunto que descubrimos en este capítulo 22 es que David hizo grandes esfuerzos y pagó realmente un precio muy, pero muy alto para la construcción del templo, aunque él no lo edificó, pero él fue el que pagó el precio y un precio muy alto para la construcción de ese templo. Leamos por lo menos los versos 14 al 16. Todo el capítulo realmente nos habla de eso, pero mire lo que dice: he aquí, yo con grandes esfuerzos, está diciendo David, he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, mire, y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce, y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a la cual tú añadirás, verso 15, a la cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra, del oro, de la plata, del bronce y del hierro. No hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Palabras de David. El pastor Norman Holmes, dice que ese templo, si hacemos la comparación con la moneda hoy, costó aproximadamente 5,000 millones de dólares solo en oro, sin contar los otros materiales, Hermanos, esto es una figura, es una sombra del gran precio que nosotros valemos. Y hoy la palabra de profecía nos lo decía bien claro. Si el templo de Salomón, que es un tipo del verdadero templo de Dios que somos nosotros, costó lo que costó, ¿cuánto creen ustedes que valemos nosotros, el verdadero templo del Señor? ¿Cuánto valemos nosotros? Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, ¿a qué se está refiriendo Pedro? Mire el valor del templo de Salomón. Seguramente se está refiriendo a eso. ¿Entiende? Que nosotros fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso es lo que valemos, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, nuestro precio es Dios mismo. Dios mismo. Valemos la sangre de Cristo. Y Cristo es Dios. Y Cristo es Dios. La verdad es que es incalculable, hermanos, lo que nosotros valemos. Incalculable. Nuestro David celestial, nuestro Señor Jesucristo, pagó un precio muy alto para la construcción de su templo, para la construcción de su iglesia. Por eso, en la versión antigua, tanto Pedro como Juan nos llaman de la siguiente manera. Nos dice, carísimos, carísimos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, Él pagó un precio muy elevado por nosotros. ¿Estamos nosotros siendo consecuentes a lo que Él pagó por nosotros, al valor que Él nos dio a nosotros? Porque cuando una cosa es barata, hermanos, como que no se aprecia tanto. Pero cuando una cosa es cara, se aprecia mucho. Él pagó su propia vida por nosotros. Ahora, ¿somos nosotros consecuentes al gran precio que Él pagó por nosotros? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, un detalle interesante es que las piedras del templo fueron talladas antes de ser colocadas en su lugar cuando se edificara el templo. Fueron talladas antes, cada una de las piedras del templo. Primera de Reyes, capítulo 6 y versículo 7 dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Mis amados, Pedro dice que nosotros somos esas piedras del templo. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como casa espiritual. No hay necesidad, gracias. Sí. Hermanos, lo que se nos está mostrando figurativamente aquí es que si deseamos algún día, hermanos, ser parte del templo glorioso de Dios, debemos dejarnos trabajar por Dios. Ahora, debemos dejarnos cuadrar, debemos dejarnos formar, tallar, hasta estar totalmente, hermanos, acabados. Amén. Hoy, en los talleres de Dios, en las iglesias, desde los púlpitos, todavía se oyen martillazos, todavía se oyen hachas, todavía se oyen instrumentos de hierro
cortando y tallando las piedras vivas que somos nosotros. Pero el día llegará que habrá absoluto silencio, cuando estemos totalmente listos para ser, hermanos, ensamblados con las demás piedras, Así lo dice ahí. Y cuando se edificó la casa, las fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Por qué? Porque ya han sido talladas antes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Sabe? Yo siempre he recibido del Señor esto. Y aunque hay veces, no sé, siento que la chamarra me quedó muy grande, ¿entiende? Dios me lo vuelve a decir. La construcción es mi trabajo. La construcción es mi trabajo. Así me lo ha dicho Dios muchas veces, reiteradamente, a través de sus diferentes vasos. Él me ha dicho que yo soy un constructor, y me anima todo el tiempo con figuras como Nehemías. Imagínese usted, un tremendo constructor y restaurador. Por supuesto, no le llego ni a los talones a Nehemías, ¿entiende? Yo no soy un constructor de la talla de Nehemías. No soy tampoco un perito arquitecto como el apóstol Pablo. Sí me considero constructor, pero de albañil de media cuchara. Soy como un albañil así un poco principiante, ¿verdad? Pablo sí era un perito arquitecto. Él mismo lo dijo en la carta a los Corintios. Y él resultó un edificador, un constructor de la iglesia, porque Dios utilizó sus habilidades naturales, porque en lo natural su oficio era hacer tiendas. Así que cuando lo llamó al ministerio, lo convirtió en un perito arquitecto para edificar su iglesia. Mis amados, las piedras del templo estamos siendo talladas por Dios. Dejemos que sus instrumentos de hierro nos formen. Sus instrumentos son, ya lo mencionamos, su palabra. Dice Jeremías capítulo 23 y verso 29: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Su palabra es como un martillo que está tallándonos cada vez que se predica la palabra, cada vez que leemos la palabra. Hermanos, son martillazos de su palabra que nos están tallando. Los enemigos también Dios los usa, y son también los enemigos como instrumentos para tallarnos. De Babilonia se dice en Jeremías capítulo 51 y verso 20: martillo me sois y armas de guerra. Martillo me sois. Los babilonios fueron un martillo para tallar. Y aún, hermanos, nuestro prójimo, los mismos hermanos, los mismos amigos, se convierten en instrumentos de hierro para tallarnos, tal y como dice acá donde leímos en Crónicas. Proverbios 27 y versículo
17 dice, el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el prójimo. Así que su palabra nos está tallando, los enemigos nos están tallando, y los hermanos y amigos también nos están tallando. El hierro se afila con el hierro, se aguza con el hierro, y el hombre en el trato con el prójimo. El punto está en que Dios nos está formando, nos está cuadrando, para que cuando el día se llegue, cuando las piedras ya estemos listas y talladas, en todos los talleres que hay en el mundo hoy, iglesias y fuera de la iglesia, seremos reunidos todos en total silencio, como un gran rompecabezas. Bendito sea el nombre del Señor. Va a cazar cada piedra exactamente en su lugar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Queremos algún día ser ese majestuoso templo, esa iglesia gloriosa. Dejémonos tallar por el Señor. Ahora, se nos dice que el templo fue cubierto totalmente de oro. Primera de Reyes, capítulo 6 y versículo 21. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa, de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hay muchos más versículos que podríamos leer, pero la parte interior, hermanos, estaba totalmente cubierta de oro, hermanos, y esto es algo que yo pude visualizarlo de una manera así real. Hace unos años, yo estuve, la primera vez que estuve en Alemania, visité los castillos, que tantos hay ahí, preciosísimos, ¿verdad? Y hermanos, cuando entré a uno de ellos, hermanos, yo no lo podía creer. Todo era oro, sencillamente todo era oro. Los muebles, esos tallados, esos artesonados, todos estaban forrados de oro. La minita de oro en todo era oro, absolutamente todo era oro. Impresionante. Y así era el templo de Salomón, cubierto de oro de arriba abajo, así lo dice acá. El oro simboliza, por supuesto, la naturaleza divina, y lo que aquí se nos está mostrando es que aquellos que conformarán finalmente su iglesia, su templo glorioso, no se mirará finalmente nada de ellos, nada de ellos. Lo único que las personas verán es a Cristo en ellos, a Cristo en ellos. La belleza de la naturaleza de Cristo es lo que finalmente todo el mundo va a ver. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Y acaso no es ese nuestro deseo? Queremos decir con Pablo: no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. Queremos decir: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Ahora, otro detalle que vemos en el templo es que había una enorme fuente de bronce. Nada que ver con la fuente del tabernáculo de Moisés. Esta sí era enorme, una enorme fuente de bronce con una capacidad de 2000 batos. Era una medida de agua. 2000 recipientes, pues, de agua llenaban esa gran fuente de bronce. Y esta gran fuente de bronce, que era un inmenso guacalón, digámoslo así, estaba sostenida por 12 figuras de bueyes, también de bronce. 12 bueyes de bronce. Ahora, hermanos, esto, hermanos, tiene definitivamente
un significado, pero leamos esto para entender mejor. Primera de Reyes, capítulo 7 y versículo 23. Hizo fundir asimismo un mar, o sea, una fuente circular, de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar, o sea, aquella fuente, por debajo de su borde alrededor unas bolas con calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaban, dice, sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, fíjense bien en eso, 3 miraban al sur, 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. 2000 batos. Habían 12 bueyes mirando para afuera, y sobre ellos estaba la fuente de bronce sostenida, una gran fuente de bronce ahí sostenida. Aquí tenemos, hermanos, verdades maravillosas. En primer lugar, el agua nos habla de su palabra. Ya lo vimos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 26. Él está limpiando a su iglesia con el lavacro del agua de su palabra. Gloria al Señor. Y el número 2000, como sabemos, nos habla de la edad de la iglesia. Eso lo descubrimos porque así es, pero lo descubrimos en el tabernáculo de Moisés. El lugar santo tenía esas dimensiones, y también lo descubrimos en el cruce del Jordán. El arca del pacto entró 2000 codos antes que el resto del pueblo. Nuestro Señor hace 2000 años pasó antes que nosotros el Jordán. Y no tengo tiempo para explicar esto, pero el asunto es ese, ¿verdad? Así que es interesante que esa gran fuente de bronce, hermanos, descansaba sobre 12, dijimos, figuras o esculturas de bueyes que miraban hacia afuera. Realmente 3 de ellos miraban hacia el norte, los otros miraban hacia el occidente, los otros 3 miraban hacia el sur, y los últimos 3 miraban hacia el oriente, pero todos mirando hacia afuera. ¿Y de qué nos hablan los bueyes? Bueno, Pablo nos ayuda con esto. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 9 y 10. Porque en la ley de Moisés está escrito, dice Pablo, Primera de Corintios 9, 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo pregunta: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros, refiriéndose a los ministros de Dios? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Lo que Pablo está diciendo es de que si él está en el ministerio, él pues debe recibir de alguna manera lo material de la congregación, es lo que Pablo está diciendo. Pero está comparando a los ministros con los bueyes, claramente acá. El mensaje es claro entonces: a través de estos 2000 años, sus bueyes, sus ministros han, hermanos, estado llevando el agua de su palabra a todo el mundo, a todo el mundo. Ahora, ¿por qué 12 bueyes? El número 12 nos habla de gobierno, todos lo sabemos. Hay 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. 12 horas gobiernan el día, ¿verdad? 12 meses gobiernan el año, en fin.
12 notas musicales básicas también gobiernan la música. En fin, el 12 nos habla de gobierno. Y esto nos muestra proféticamente, hermanos, que el gobierno de Dios, de alguna manera, poco a poco está siendo establecido en los 4 puntos cardinales a través de sus ministros, a través de sus bueyes. Y es muy interesante incluso el orden como se menciona acá la distribución de estos 12 bueyes. Muy, hermano, interesante, porque primero se menciona que 3 estaban viendo hacia el norte. Recordemos que esto estaba en Jerusalén, el templo. Así que si nos ponemos ahí en Jerusalén y pensamos en el templo, 3 de ellos estaban viendo hacia el norte, y ahí tenemos Europa. Y hermanos, eso fue lo primero que fue alcanzado, o fue, digamos, la primera área del mundo que fue evangelizada los primeros 1000 años. Después al occidente, esto ya es las Américas, en el año 1500 de nuestra era cristiana, hace unos 500 años, vinieron a este lado a evangelizarnos, de una manera poco diferente, ¿verdad? Pero de todas maneras, el evangelio y el mensaje de Cristo vino acá, en los años 1500 para acá. Después, los siguientes bueyes estaban mirando hacia el sur. Y esto, hermanos, era el África, definitivamente. Y, hermanos, en los años 1800 en adelante, hermanos, el evangelio y las misiones se dedicaron a esa área, al África. Y por último, el Oriente, los últimos 3. Como sabemos, actualmente el Asia se está abriendo al Señor y el evangelio está penetrando increíblemente en todos esos países que habían estado cerrados al evangelio. Según entendemos, el gran avivamiento que viene tocará principalmente toda esa región de Oriente. Mis amados, a pesar de las grandes oposiciones que el mensaje de Dios ha tenido a través de la historia de la iglesia, la gran comisión, poco a poco, se ha estado llevando a cabo a través de sus bueyes, a través de sus ministros. Bendito sea el nombre del Señor, tal y como lo vemos ahí en figura. Cristo dijo en Mateo capítulo 28 y verso 19 y 20, escritura ampliamente conocida: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Y hermanos, por supuesto, cada uno de los detalles que encontramos ahí en el templo de Salomón y de los detalles que se nos presentan en la construcción del templo están llenos de enseñanzas proféticas para nosotros. Hay mucho más que decir sobre esto. Yo solo he tomado algunas cosas. Sin embargo, hermanos, debido a que nuestro gran tema es una iglesia gloriosa, quisiera que nos concentráramos en lo que sucederá en los postreros días desde la perspectiva, hermanos, de lo que aquí se nos presenta y que sucedió en el templo de Salomón cuando finalmente se terminó y fue levantado. Todos sabemos que cuando el templo fue terminado de construir, en el día de la dedicación del templo, hermanos, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hermanos, la gloria de Dios descendió. El templo se llenó de su gloria.
Mis hermanos, nosotros ciertamente ya estamos experimentando adelantos de la gloria de Dios, pero nosotros no tenemos ni idea realmente lo que nos espera, lo que nos espera. Segundo de Crónicas, capítulo 5 y versículo 12, dice: y los levitas, solo no vamos a leer todo porque no terminamos, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, segunda de Crónicas 5:12, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Aquí se ve como la música tiene un lugar preponderante en el avivamiento que viene, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces dice, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían, fíjense en ese detalle, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, esto es algo impresionante. Nosotros hemos tenido algunos adelantos de la gloria del Señor, y a veces de veras ha sido imposible ministrar nosotros, porque la gloria de Dios es la que está ministrándonos a todos, ¿entiende? Pero eso no es nada. Ahora, hagamos a un lado el templo de Salomón, que es definitivamente una figura de la iglesia gloriosa, y veamos otra figura de la iglesia gloriosa. Veamos el tabernáculo de Moisés, cuando también fue terminado. Mire Éxodo capítulo 40 y versículo 33. Empieza Moisés a construir el tabernáculo, ya todas las piezas estaban listas, y empieza por dentro, y cuando finalmente llega al atrio, dice el verso 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, cuando terminando la obra, mire, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová, que dice, llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová que lo llenaba. Hermanos, lo que aquí vemos es que lo que sucedió cuando se finalizó el templo de Salomón ya había sucedido antes, ya había sucedido muchos años antes. 487 años antes había sucedido esto, cuando se finalizó el tabernáculo de Moisés. La gloria de Dios llenó, hermanos, esos dos santuarios cuando finalmente estaban concluidos. Ni Moisés pudo entrar al tabernáculo, ni los sacerdotes pudieron ministrar en el templo por causa de la gloria de Dios en esa oportunidad. Glorioso, ¿no lo creen? Aleluya. Y eso, hermanos, y eso exactamente sucederá muy pronto, en estos próximos días. Muy pronto eso va a suceder con su verdadero templo, con su verdadero tabernáculo, que es su iglesia, Aleluya. La gloria de Jehová llenará las vidas
de los creyentes maduros que se han dejado trabajar por el Señor. Aleluya. Y se va a cumplir entonces, sí. Efesios 5, versos 25 al 27, que leímos. Pablo dijo que Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, que dice, una iglesia ¿qué? Gloriosa. Una iglesia gloriosa. Aleluya. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Y esa condición de la iglesia, mis hermanos, sencillamente no puede ocultarse, no podrá ocultarse, no podrá ocultarse. La fama de la gloria de Dios en su iglesia, hermanos, va a llegar al mundo entero, al mundo entero. El plan de David terrenal en ese entonces es el mismo plan de nuestro David celestial, de nuestro Señor. Como dice Primera de Crónicas 22:5. Su templo, hermanos, su iglesia será magnífica por excelencia. Magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Así lo dice. Y lo que sucedió en aquel tiempo, hermanos, se va a repetir. Se va a repetir y de una forma multiplicada. Mire lo que sucedió cuando la construcción del templo fue finalizada y la gloria de Dios llenó ese lugar. Primera de Reyes, capítulo 4 y versículo 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Hermanos, la sabiduría que va a fluir en su iglesia, la sabiduría de Dios que va a fluir en su iglesia en esos días gloriosos que vienen, hermanos, va a hacer que los gobernantes envíen a sus representantes para oír la sabiduría de Dios. Aleluya. La fama de Cristo, nuestro Salomón celestial en la iglesia, hará, hermanos, que los gobernantes, los reyes envíen a sus representantes. Pero no solo vendrán los representantes de ellos, como ahí vemos. ¿Se recuerdan de la reina de Saba o Seba? Mire lo que dice en el capítulo 10 y versículo 1. Oyendo la reina de Saba la fama de que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Gracias a Dios que se pone eso ahí, porque la fama es por el nombre de Jehová. Vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados. En fin, llegó con regalos, con oro y todo, ¿verdad? Y Salomón le contestó todas las preguntas, porque ella le expuso todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, hermanos, y la casa que había edificado, cuando vio la comida que había en las mesas, cuando vio las habitaciones de sus oficiales y el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó, dice, asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, dice, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y dice: bienaventurados tus hombres, aleluya, dichosos todos estos tus siervos. Y ella estaba perpleja.
Hermanos, aquí vemos que una de las experiencias que la iglesia tendrá cuando alcance esa gloria es precisamente esa. Que el mundo entero y aún sus gobernantes acudirán a ella a consultar la iglesia. Porque la gracia de Dios, porque la sabiduría sobrenatural de Dios, hermanos, va a estar fluyendo de una manera impresionante en su iglesia. Una palabra profética que se cumplirá durante esa gran visitación la vemos en Isaías capítulo 60, versículo 1 en adelante. Esto tendrá cumplimiento literal para Israel en el milenio, pero para nosotros ahora. Dice 61 de Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová que ha nacido sobre ti. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aquí, permítame antes de continuar hacer un comentario. Donde nos vamos a dar cuenta que, hermanos, la gloria postrera viene es cuando más oscuridad va a haber en el mundo, más pecado, más cosas terribles, hermanos, están sucediendo ya, pero hermanos, cuando la cosa de veras esté oscura, entonces es cuando el Señor va a venir con su gloria en su iglesia. Amén. Bendito su nombre. Verso 3: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud de la mar y las riquezas de las naciones hayan venido. Hermanos, ni las gentes, mucho menos los gobernantes, fíjese bien lo que voy a decir, perderían su tiempo acercándose a la iglesia si no estuvieran ellos convencidos, seguros de que algo realmente extraordinario está pasando en la iglesia. Amén. El avivamiento que viene, hermanos, va a ser un avivamiento extraordinario. La iglesia ciertamente logrará tocar el mundo entero llevando el evangelio del reino. Cristo dijo, hablando del avivamiento en Mateo 24 y verso 14: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Lo sorprendente de esta gloria postrera que viene, hermanos, es que el mundo va a facilitar las cosas. El mundo va a facilitar las cosas. Porque ciertamente la iglesia va a ir a las naciones y predicar el evangelio, pero también las gentes van a buscar al Señor. Van a ir a la iglesia sin que nadie los invite. Simplemente la fama, la gloria que ahí se está moviendo los va a atraer y van a querer ir a ver qué es lo que está pasando allí, porque va a ser algo impresionante, ¿entiende? Portentos, maravillas, ¿entiende? Entonces toda la gente, la sabiduría de Dios estará ahí, entonces toda la gente va a querer saber. Así que eso va a ser algo maravilloso, hermanos. Y estoy pensando en la iglesia primitiva, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí se habla de que la gente llegaba por sí sola, porque algo extraordinario estaba pasando hace 2000 años en la iglesia primitiva. Imagínense ahora. Amén. Gloria al Señor. Esto viene, hermanos, y aún mucho mayor, como leímos en Ageo capítulo 2 y versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Un último comentario.
Estuvimos viendo al principio que la palabra gloria, tanto en el hebreo original como en el griego, kabod y doxa, ¿verdad?, está relacionado con luminosidad, con resplandor, con resplandecer. Y saben, particularmente creo que la gloria de Dios, hermanos, así, como ahí dice, será visible, visible, amén. Se manifestará literalmente en luz resplandeciente, brillante. Hermanos, en los cultos, en las reuniones y también en los santos, en los creyentes, ¿entiende? Cuando sea necesario, cuando sea necesario. Así como estuvimos viendo ahí en el capítulo 60 de Isaías y versículo 1 en adelante, ahí claramente se ve que la luz y el resplandor será evidente. Levántate, que dice, resplandece, porque ha venido, ¿qué? Tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y sigue diciendo más abajo en el verso 2, dice que sobre ti amanecerá, o sea, la luz, ¿verdad?, Jehová, y sobre ti será vista su gloria. El verso 3 dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El verso 5 dice, entonces verás y resplandecerás. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, la gloria del Señor va a ser tal que se va a ver, así, literalmente, se va a ver. Y eso no es nuevo. Estamos probándolo con las Escrituras. Mire lo que dice Levítico capítulo 9 y versículos 23 y 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. La gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y dice que salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto. Hermanos, lo vio todo el pueblo, pues. ¿Y qué podemos decir cuando Moisés bajó del monte Sinaí a recibir las tablas de la ley? ¿Qué podemos decir de eso? Dice el 34 del Éxodo y versículo 29, que cuando descendió Moisés del monte Sinaí con las tablas, ¿verdad?, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué dice?, resplandecía, resplandecía. Aleluya. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era, ¿qué dice?, resplandeciente. ¿Y de Cristo qué podemos decir? Cuando subió al monte de la transfiguración, allá con Juan, con Pedro, con Jacobo. Hermanos, dice Mateo capítulo 17 y versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermanos, yo sé, ustedes lo saben, porque todo el tiempo estamos oyendo testimonios de personas que han visto literalmente la gloria del Señor. Han visto sobre congregaciones una nube de gloria. Otros han visto fuego. Otros han visto una gran luz resplandeciente sobre congregaciones o sobre creyentes consagrados. ¿Entiende? Eso muchos lo han visto. Muchos lo han visto y tenemos testimonios de esos. Pero quiero decirles, no han visto nada. Porque esto será visible para todos. Para todos. ¿Saben? No es casualidad, y esto lo confirma la tradición, la historia. ¿Por qué los antiguos pintores pintaban a Jesús con una aureola y a los apóstoles con una aureola, con un halo ahí sobre sus cabezas?
¿Por qué? Porque sencillamente sucedió. La manifestación de la gloria de Dios era visible en ellos. Y por eso es que se pintaban de esa manera. Lo que viene es algo maravilloso, hermanos. Como les dije, hay mucho más que decir acerca de la gloria de Dios, de una iglesia gloriosa. Tan solo he hablado un poquito. Pero hermanos, que esto nos anime, porque vienen cosas grandes para su iglesia. Solo dejémonos trabajar por el Señor. Solo dejémonos trabajar para conformar parte de ese templo glorioso. Pónganse de pie, por favor. Y leo una vez más Efesios capítulo 5 y versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de ¿qué? Presentársela a sí mismo. ¿Qué dice ahí? Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Ya, hermanos, estamos experimentando algo de eso, pero todavía no hemos visto nada. La gloria del templo de Salomón fue maravillosa, ciertamente, pero la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Amén. Mucho mayor, infinitamente mayor. Y yo quiero ser participante de esa gloria. ¿Usted no? Yo sé que sí. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que nos muestras en tu palabra, Señor. Los planes que tú tienes para nosotros, Señor, son grandes. Son maravillosos, Señor. Son maravillosos. El deseo del rey David es tu deseo también. Es tu deseo también. Esta casa debe ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.